Es verdad. Tienes toda la razón hasta que quieres que la vista. Los demás instantáneamente, puesto que los ves tal como son, les ofreces tu aceptación y su verdad para que ellos puedan. A ver, mami, vente. Su papá está cansado. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Y hoy tenemos un tema que nos afecta a todos en mayor o menor medida de alguna forma. Y es el tema de las heridas emocionales. Y es un tema que lo he trabajado a conciencia porque haciéndolo he descubierto que también había cosas que sanar en mí mismo. Y por tanto, os invito a que le deis especial interés a este tema porque, como digo, es un tema muy profundo y está enraizado en las profundidades del ego, en las máscaras que sobre todo en esas experiencias de la infancia nos dejan marcados, ¿no? Y en este sentido, pues tenemos que tener en cuenta que son aspectos que tenemos que sanar. Empezamos con las heridas emocionales. Las heridas emocionales están profundamente arraigadas en nuestra infancia. Y tenemos que entender estas experiencias de estas heridas como experiencias no procesadas, percibidas y fundamentadas, sobre todo por el individuo. La clave está aquí en que no han sido aceptadas. La herida se crea
precisamente porque no hay aceptación del individuo. Estas heridas surgen de la interacción entre el ego y la percepción del yo en relación con experiencias específicas que no han sido aceptadas o integradas por la persona. El origen. El origen está profundamente arraigado en la infancia. Sobre todo en experiencias que no han sido aceptadas, como hemos dicho, y surgen de la interacción entre el ego y esa percepción del yo. Tenemos que entender que nuestra misión al llegar a este planeta es vivir nuestras experiencias repetidamente hasta que podamos aceptarlas y amarnos a través de ellas. Por tanto, estas heridas emocionales, voy a bajar el volumen porque si no hay interferencia. Decía que nuestra misión de vida aquí al llegar a este planeta, a este mundo, porque nosotros somos seres espirituales que transitoriamente estamos teniendo esta experiencia física aquí en este mundo. Y una de nuestras misiones es vivir esa experiencia repetidamente hasta que podamos aceptarlas y amarnos a través de ellas. Por tanto, las heridas emocionales surgen cuando no hay aceptación de estas experiencias. O sea, lo contrario de aceptación es resistencia. Cuando hay resistencia a la aceptación de estas experiencias, nosotros nos convertimos en imanes que atraemos estas situaciones y a las personas que nos hacen revivir estas experiencias de forma repetida hasta que haya una aceptación real. Aquí tenemos que ver la dinámica del ego y la aceptación. Aquí la aceptación juega un papel crucial en el origen de las heridas emocionales. Existe una relación importante entre aceptar la experiencia y aceptarse a uno mismo dentro de esta experiencia. Las heridas emocionales se profundizan cuando las personas no logran esta aceptación, permitiendo que el ego tome el control y las distorsiones y nos haga tener una distorsión de la realidad. Por favor, apagar los micrófonos, que si no constantemente hay interrupciones. Vamos a ver qué signos, bueno, vamos a ver qué signos indican la presencia de una herida emocional. Hay diversos síntomas y comportamientos que reflejan el dolor interno no resuelto y las luchas emocionales de una persona. Identificar estos síntomas es crucial para comenzar un proceso de sanación y recuperación emocional. Aquí vamos a ver algunos síntomas para saber si nosotros tenemos heridas emocionales. Uno de estos rasgos es el patrón o patrones de relación repetitivos. Las personas que tienen heridas emocionales pueden experimentar patrones repetitivos de conflictos en sus relaciones, dificultades para establecer conexiones profundas y significativas, o un patrón de relaciones tóxicas o codependientes. Estas dificultades suelen estar enraizadas en el miedo al rechazo, abandono, traición o falta de autoestima. O sea, nosotros atraemos a nuestra vida a personas que nos van a mostrar aquello que tenemos que sanar en nuestro interior. O sea, esas personas que nos han hecho daño o personas o relaciones tóxicas es porque nosotros las hemos atraído. Las hemos atraído porque hay ahí heridas que aún no están sanadas.
Otro rasgo es los problemas de autoestima. Sí, es que estaba en el audífono, entonces como me quité la balaca. El problema de autoestima está asociado a tener una autoestima baja y se manifiesta en una autocrítica persistente, sentimiento de inadecuación y una percepción distorsionada de nuestro propio valor. O sea, las personas que tienen heridas emocionales pueden sentir que no son dignos de amor o éxito, lo que a menudo se debe a experiencias de humillación o rechazo en las etapas tempranas de nuestra vida. Sí, por favor, cerrar micrófono. Otro rasgo muy común es el tema de la ansiedad y la depresión. Las heridas no resueltas pueden manifestarse en forma de ansiedad, depresión o ambos. La ansiedad puede surgir del temor constante al abandono o la traición, mientras que la depresión es el resultado de un sentimiento prolongado, o sea, ya crónico, de desesperanza y de valoración personal. Otro rasgo es la evitación y el aislamiento. La persona que se siente herida emocionalmente suele aislarse socialmente y suele rechazar ciertas relaciones que por ese dolor y ese miedo a futuras traiciones o rechazos. Este aislamiento es un intento de evitar que esa herida vuelva a surgir. El hecho de tener heridas emocionales también puede llevarnos a comportamientos autodestructivos, como puede ser el abuso de sustancias, trastornos alimentarios o automutilación como una forma de lidiar con ese dolor emocional. Estos comportamientos pueden ser impuestos, pueden ser intentos de controlar o mitigar ese dolor interno. ¿Qué podemos hacer con estas heridas emocionales? Lo primero que tenemos que hacer es identificar y entender si tenemos alguno de estos síntomas. Explorar cuáles son las raíces y trabajar hacia la construcción de nuevas formas de manejar nuestras emociones y mejorar nuestras relaciones personales. Esto es un proceso de terapia o autoterapia. Puede ser que en casos extremos necesitemos terapia con algún experto. De lo que se trata es de cultivar la conciencia de nosotros mismos, desarrollando habilidades para la regulación emocional y reforzar la autoestima para sanar las heridas del pasado. Es muy importante tomar conciencia de esto porque las emociones de baja frecuencia o emociones negativas que solemos tener están o tienen la causa en estas heridas emocionales. O sea, es fundamental tomar conciencia de si tenemos estos síntomas para poder entender nuestras emociones. ¿Cómo afectan las heridas emocionales nuestras relaciones? Las heridas emocionales tienen un fuerte impacto en nuestras relaciones personales. Cuando estas heridas emocionales no son reconocidas ni tratadas, afectan la forma que una persona se relaciona con los demás. A menudo de maneras que lo que hacen es repetir en bucle, en un ciclo constante de dolor y de conflicto. Vamos a ver aquí algunos puntos de cómo afectan estas heridas emocionales a nuestras relaciones. Patrones de relación repetitivos. O sea, cosas que nos pasan en nuestra vida de forma recurrente.
¿Me va a comer? Las heridas pueden llevar a una persona a repetir patrones de comportamiento en nuestras relaciones. Por ejemplo, aquí voy a poner un ejemplo de patrones repetitivos. Alguien con una herida de abandono puede atraer o sentirse atraído por personas que son emocionalmente inaccesibles o inconsistentes, reforzando así su miedo al abandono. O sea, nosotros atraemos a personas que están en la frecuencia de cómo vibramos nosotros. Y esa persona nos está reflejando esa herida. Problemas de confianza. Las heridas como la traición o el rechazo pueden llevar a problemas significativos de confianza en nuestras relaciones. Una persona que ha sido traicionada en el pasado puede tener dificultades para abrirse y confiar en otros, lo que puede llevar a malentendidos y conflictos y una conexión emocional reducida, o sea, miedo a relacionarnos. Todos estos síntomas, todas estas heridas afectan, lo que hacen es aumentar el miedo en nosotros mismos. Otra forma de cómo afecta. Lo que hace es deteriorar la comunicación. Vemos que las heridas de humillación o injusticia pueden hacer que una persona sea especialmente sensible a críticas o comentarios que perciba como injustos o despectivos. Esto puede llevar a respuestas defensivas o agresivas que deterioran la comunicación efectiva y saludable en nuestras relaciones. O sea, los eventos que nos ocurren en este mundo en realidad son neutros. Pero cuando nos afectan, especialmente porque podemos ver que hay ciertas cosas que nos afectan y ni siquiera nos inmutan. O sea, a nosotros no nos deja igual, pero hay otros eventos que sí nos afectan. Y cuando esos eventos nos afectan, puede ser el indicio de que hay ahí una herida emocional sin sanar. Comunicación, ya lo hemos visto, comunicación deteriorada. Otro rasgo muy común cuando hay heridas emocionales es la dependencia emocional. O sea, relaciones que muestran esa dependencia emocional. Por ejemplo, las heridas de abandono pueden resultar en una dependencia emocional hacia otros, donde la persona busca constantemente seguridad y validación externa para calmar su miedo interno a ser dejada sola, a ser abandonada. ¿Cuántas relaciones vemos que muestran este miedo a ser abandonado? O sea, hay personas que prefieren vivir una relación tóxica porque el miedo a ser abandonado es más intenso que mantener esa relación tóxica. Fijaros hasta qué punto estas heridas emocionales nos pueden hacer tener una visión o una percepción tan distorsionada de nuestras propias relaciones. Otra forma es el aislamiento social. El miedo a revivir el dolor asociado con las heridas emocionales. Pueden llevar a una persona a aislarse socialmente para protegerse de más daño. Esta persona elige aislarse y de esa forma limita su capacidad para formar y mantener relaciones satisfactorias y de apoyo. Sobre todo, otra forma de que vemos cómo nos afecta estas heridas emocionales son reacciones desproporcionadas. Cuando nosotros tenemos heridas que no están trabajadas, de las que no somos conscientes, heridas que están ahí todavía enterradas en el subconsciente, podemos observar que a veces tenemos reacciones emocionales
que son exageradas ante situaciones que tocan estas heridas internas. Esto puede resultar en conflictos frecuentes y dificultades para manejar emociones en contextos relacionados. Por tanto, aquí, ¿qué tenemos que hacer? Muy importante es identificar cuáles son estas heridas subyacentes. O sea, estas heridas emocionales están en nuestra mente subconsciente, como hablamos en la otra clase pasada. Las emociones, las heridas están enterradas en el subconsciente. ¿Por qué? Porque supusieron un impacto de dolor, de sufrimiento, de tal intensidad que nosotros no supimos gestionarla. Y lo que hacemos, todo lo que no queremos, lo arrojamos al subconsciente. Por tanto, es fundamental identificar estas heridas y comprender cómo éstas influyen en nuestro comportamiento y nuestras relaciones. Por tanto, la terapia de sanación tiene que englobar estrategias para sanar estas heridas, mejorar nuestra comunicación y fomentar relaciones más saludables y equilibradas. Y esto se puede hacer a través de terapia individual, terapia de pareja, ejercicio de comunicación, técnica para fortalecer la autoestima y la autonomía emocional. Y como hablaba el otro día con un amigo, a nosotros nos han enseñado de niños a ser buenos con los demás, pero nunca nos enseñaron a ser buenos con nosotros mismos. O sea, una buena gestión emocional debe estar basada en ser respetuoso y amoroso, cariñoso con uno mismo, y no ser autocrítico, juzgarnos constantemente y sobre todo esa autopercepción que nosotros tenemos de nosotros mismos que sea tan distorsionada y esté en manos del ego. Porque el ego constantemente lo que va a hacer, si nosotros no tomamos conciencia de esto, es distorsionar todavía más estas heridas. ¿Cuál es el impacto de estas heridas emocionales cuando no son tratadas? Las heridas emocionales, cuando no son tratadas, pueden tener efectos profundos y duraderos en nuestra vida. O sea, es fundamental ser consciente de estas heridas emocionales que tenemos. Porque es que nos están marcando cómo es nuestra vida, cuál es nuestra tendencia, cuál es la forma de comportarnos con los demás, cuál es nuestra visión del mundo, cómo son nuestras relaciones. O sea, nos afecta en todos los aspectos. Vemos que el no trabajar estas heridas, uno de los aspectos fundamentales es ver cómo deteriora nuestras relaciones personales. Las heridas emocionales no tratadas pueden llevar a patrones de relación que son disfuncionales, o sea, relaciones de pareja que no funcionan, relaciones familiares que no funcionan, relaciones de padre e hijo que no funcionan. Y esto lo que hace es que la persona tenga dificultades para establecer y mantener relaciones sanas y estables. ¿Cuántas personas conocemos en nuestro entorno que tienen relaciones de pareja disfuncionales y además estas personas suelen atraer el mismo prototipo de persona a su vida? O sea, es algo recurrente. O sea, imagina que una persona tiene la herida del abandono, pues suele atraer a parejas que al final van a terminar abandonándola, porque de alguna forma subconscientemente está lanzando el mensaje de que esa persona merece el abandono porque lo tiene grabado. Otro
otro de los impactos, si estas heridas emocionales no son tratadas, son problemas de salud mental. Estas heridas pueden manifestarse en trastornos como ansiedad, depresión, trastornos del estado de ánimo y problemas de autoestima. Estas heridas emocionales son el alimento del ego. El ego siempre nos atacará a través de estas heridas emocionales. Por tanto, la falta de tratar estas heridas emocionales lo que hace es aumentar los problemas. Y al final lo que va a deteriorar nuestra calidad de vida y nos va a llevar por un camino de dolor y de sufrimiento. Otro de los impactos que podemos ver es comportamientos autodestructivos. Las personas con heridas emocionales pueden recurrir a comportamientos autodestructivos. Abuso de sustancias, drogas, alcohol, trastornos alimentarios, anorexia, bulimia y autolesiones, como una forma de lidiar con ese dolor emocional no resuelto. Vemos también que estas heridas nos producen impedimentos en el desarrollo personal y nos limitan la capacidad de la persona para alcanzar nuestro potencial. O sea, si queremos desarrollar nuestro máximo potencial, tenemos que trabajar estas heridas emocionales. Son como un tapón. Imaginemos que nosotros somos el árbol de la vida. Pues estas heridas emocionales son un tapón para que baje la bendición, el chefa, el flujo de bendiciones, y estas heridas producen bloqueos energéticos, bloqueos de todo tipo. O sea, es fundamental tomar conciencia de estas heridas y sanarlas. O sea, queremos conseguir nuestra mejor versión, no lo podemos conseguir si tenemos heridas emocionales. Estas heridas nos pueden llevar a una falta de motivación, falta de realización personal y profesional y una sensación persistente de insatisfacción de la vida. Y aquí un aspecto súper importante, o sea, no solamente sanar estas heridas emocionales por nosotros mismos, sino que si estas heridas no las sanamos, esto se va a convertir en un pensamiento familiar. Y este pensamiento familiar van a ser transmitidos de una generación a otra. O sea, fijaros que esto es no solo por nosotros, sino por nuestra familia. Y estos patrones y comportamientos emocionales que son disfuncionales van a ser aprendidos por nuestros hijos. Y así se va haciendo un bucle de trauma y dificultad emocional. Por tanto, el enfoque terapéutico que tenemos que lograr aquí es identificar cuáles son estas heridas. El trabajo consciente sobre las mismas a través de terapias especializadas y un esfuerzo continuo hacia la sanación emocional, que puede involucrar, como hemos dicho, terapia individual, de grupo, y en algunos casos extremos, medicación, porque hay procesos de ansiedad, de depresión, que ya están cronificados, que no han sido tratados, que son el fruto de heridas muy profundas, muy intensas. Y claro, sabemos que la medicina no va a la causa. Lo que trata siempre de paliar son los efectos. Y las causas las estamos viendo. Las causas de todos nuestros males es mental, que se traduce es cuando hay distorsión mental en emociones negativas y en heridas emocionales. Por tanto, el proceso de sanación es fundamental para romper estos ciclos de dolor y permitir ese desarrollo personal
y esa mejor versión de nosotros mismos que todos perseguimos de alguna forma. ¿Qué? Por favor, los micrófonos. ¿Cuándo se generan estas heridas? Normalmente estas heridas se desarrollan y se manifiestan a través de las diferentes etapas de la infancia. En la infancia experimentamos alegría de ser nosotros mismos y cuando no podemos manifestar esa alegría de ser nosotros mismos, llegamos al dolor de no tener derecho a ser como somos. Y esto le sigue la rebeldía y la eventual resignación. En estas etapas, los niños crean nuevas personalidades o máscaras. O sea, la máscara del ego se forma en nuestra infancia. Y esa máscara va a bloquear a nuestro yo auténtico en mayor medida cuando esas heridas emocionales son profundas. O sea, fijaros la importancia de quitarnos estas máscaras sanando estas heridas. Y ahora vamos a ver cuáles son estas 5 heridas. Las 5 heridas son el rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia. Cada una de estas heridas se asocia con máscaras específicas que las personas adaptan como mecanismo de defensa para evitar el sufrimiento. O sea, no tenemos esas máscaras porque queramos, sino tenemos esas máscaras porque no hemos sabido gestionar esas emociones, esas heridas. Y a través de esa máscara es como vemos el mundo. Por tanto, estas heridas y estas máscaras se originan sobre todo en la relación con nuestros padres y el entorno inmediato del individuo. O sea, estas heridas fundamentalmente se crean en la relación de los padres con sus hijos. Por tanto, vemos que estas heridas reflejan cómo son la relación con los padres. El rechazo o aceptación condicional por los padres puede dejar heridas profundas que afectan la percepción del individuo, su autopercepción y su derecho a existir o ser amado. O sea, la base, la causa de todas estas heridas es que hemos percibido que no somos amados o que no tenemos derecho a existir o que no tenemos derecho a ser considerados válidos por nuestros padres. Como hemos dicho, las consecuencias de estas heridas, cuando no se resuelven, son una afectación profunda de nuestra vida adulta. O sea, el adulto que somos depende directamente del niño que hemos sido. O sea, queremos sanar al adulto, tenemos que sanar el niño interior. O sea, el adulto es la causa del niño. Y normalmente se suele trabajar en el nivel de los efectos y pocas veces en el nivel de la causa. Y la causa es la herida emocional. Por tanto, aquí las claves están en identificar estas heridas, tomar conciencia de que tenemos que trabajar sobre ellas y buscar la aceptación y la sanación. La falta de aceptación de estas experiencias y aspectos de nosotros mismos aumentado por esas dinámicas familiares y sociales tempranas que no validan la autenticidad del individuo
O sea, estas heridas se crean porque no hemos percibido que no nos permiten ser nosotros mismos. Y como no nos permiten ser nosotros mismos, o sea, no nos permiten o nosotros percibimos que no nos permiten ser auténticos, creamos la máscara. Y así se va fabricando y se va construyendo esa máscara que es el ego. Por tanto, si queremos sanar estas heridas, tenemos que desarrollar un trabajo profundo de autoconocimiento, aceptación y transformación del ego. Por eso hemos visto el ego, cuáles son los mecanismos del ego, las emociones y esa aceptación, ese perdón de nosotros mismos. Y luego vamos a ver el secreto de los salmos, que tiene mucho que ver con esto. Ese perdón es la puerta que nos da acceso a estados de conciencia más elevados. O sea, si en nosotros no hay aceptación, no hay perdón, tenemos la puerta cerrada para ascender a estados de conciencia más elevados, a emociones mucho más elevadas, sentimientos mucho más elevados. O sea, tomar conciencia de la importancia de sanar, aceptar y perdonar todo esto en nosotros mismos. Aquí lo tenéis. Profundo trabajo de autoconocimiento, aceptación y transformación del ego. Esto es clave. Y esto nadie lo puede hacer por nosotros mismos. Es un trabajo interior, individual, de cada uno. Vamos a ver si nos da tiempo a ver un par de heridas emocionales, porque este contenido es muy, muy amplio, pero lo vamos a ver de forma esquematizada, resumida. Y al final, después de las preguntas, compartiré el secreto de los salmos. La herida del rechazo. El origen de la herida del rechazo puede ser desde el nacimiento o incluso antes del nacimiento. O sea, el niño, el bebé, cuando está todavía en el vientre materno, puede percibir esa herida del rechazo. Puede sentir que no es deseado o incluso que el género no era el que preferían los padres. Hay muchos casos de padres que van a tener una niña y ellos preferían tener un niño. Pues eso lo percibe. Lo percibe. Y estas experiencias de la infancia pueden ser como que el niño percibe que los padres identifican al niño como un accidente o que no fue planificado, exacerbando así la sensación de no pertenencia. O sea, lo peor que le podamos transmitir a un niño es que ha sido un niño no deseado o que ha sido un niño que no esperábamos o una niña que no esperábamos. Le hacemos un daño tremendo a los niños. O sea, si a nosotros nos ha ocurrido esta herida, tenemos que sanarla para que esta herida no vaya a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, porque eso se convierte en pensamiento familiar. Y el pensamiento familiar se hereda. La relación con los progenitores. Aquí la herida del rechazo la crea el progenitor del mismo centro. O sea, si es un niño, es el padre, si es una niña, es la madre.
Y esta herida está marcada por el distanciamiento o la falta de reconocimiento del niño o de la niña. Y como hemos visto, esta herida del rechazo se convierte en comportamientos aprendidos y actitudes que pasan de los progenitores a los hijos. ¿Cómo se traduce la herida del rechazo en el niño? ¿Cómo lo siente el niño? El niño, cuando se siente rechazado, empieza a generar una profunda creencia interna de no merecer espacio o reconocimiento. O sea, es como si el niño no tuviera derecho a existir, o sea, no hubiera espacio para él, y eso le produce una profunda herida, que va a depender de cómo la percibe. O sea, los impactos de las heridas no importa tanto la gravedad de la herida, sino cómo lo percibes. Y esto se puede traducir en aislamiento y soledad. O sea, la retirada emocional como mecanismo de defensa contra el dolor y el rechazo. ¿Por qué se aísla el niño o tiene tendencia a estar en soledad? O el niño o el adolescente o el adulto. ¿Por qué? Porque tiene miedo a que esa herida se abra, esa cicatriz se abra. ¿Por qué? Porque no está trabajada, no está entendida. A lo mejor ni siquiera es consciente. ¿Qué máscara se crea con la herida del rechazo? La máscara es fundamentalmente basada en la estrategia de evitación. O sea, la persona, imaginemos que es un adulto, que de niño ha sufrido un gran impacto por la herida del rechazo, suele desarrollar tácticas para evitar confrontaciones emocionales o situaciones de rechazo. Como veis, todas estas heridas tienen de base el miedo. ¿Y cómo se sanan a través del amor? Solamente existen dos emociones y solo una de ellas es real. Amor y miedo. ¿Cómo podemos definir el miedo? Ausencia de amor. Por tanto, todas estas heridas nos están reclamando amor y el amor empieza por nosotros mismos. Tenemos que empezar a darnos amor a nosotros mismos. Tendencia a crear una vida imaginaria. ¿Para qué? Para poder gestionar ese dolor. El niño, cuando se siente rechazado, el niño o la niña, suele tomar refugio en mundos ficticios o fantasías. ¿Para qué? Para escaparse de la realidad. O sea, tendencia a esa huida. O sea, personas que están heridos emocionalmente por la herida del rechazo suelen ser personas huidizas. Personas que están siempre intentando la evitación, la falta de confrontamiento. Son personas que tienen mucho miedo porque tienen grabada esa tendencia a ser rechazados. ¿Cómo son físicamente o cómo suelen ser? Esto es algo general, no tiene por qué ser una norma. Es solamente rasgos generales. Las personas que han sentido la herida del rechazo suelen presentar una delgadez extrema. El cuerpo que parece querer desvanecerse o no ocupar espacio. O sea, ¿cuál es la mejor forma de huir? Tener un cuerpo que sea delgado y que ocupe poco espacio. ¿Por qué? Porque la herida del rechazo nos crea la creencia de que no tenemos espacio para existir, porque hemos sido rechazados. Otras señales corporales, pues postura encorvada, brazos pegados al cuerpo y mirada evasiva, sugiriendo un deseo de esconderse.
O sea, la persona que ha sentido la herida del rechazo tiene tendencia a esconderse, a huir, la huida. Dicen que la vida es lucha o huida. Pues estas personas que tienen la herida del rechazo tienen tendencia a la huida. Comportamiento y reacciones. ¿Cómo se comportan estas personas que tienen la herida del rechazo? Pues intentan fugarse ante el rechazo, o sea, intentan huir a ese rechazo. Y esto lo van a manifestar con una tendencia a alejarse física o emocionalmente como respuesta inmediata al sentirse rechazado. O sea, estas personas también suelen tener mucho desapego con lo material. ¿Por qué? Porque ese desapego material es el que les permite esa huida. Y suelen ser personas con mayor inclinación. Fijaros aquí la nota común que hay de esta herida emocional del rechazo, y yo creo que de alguna forma la compartimos todas las personas que tenemos esa tendencia a, a lo espiritual o lo intelectual como una manera de compensación. O sea, las personas que han sido rechazadas le dan menos valor a lo material y mayor importancia a lo espiritual y a lo intelectual como una forma de compensación. Me preguntan aquí que si podemos tener las tendencias en PDF. Claro que sí, lo voy a pasar por el grupo. Cualquier persona que vea que tiene alguna herida emocional, estoy aquí para ayudar en todo lo que pueda. Es fundamental que tomemos conciencia de sanar estas heridas. Es fundamental sanar estas heridas, porque estos son los tapones. Y nosotros lo que tenemos que hacer es quitar tapones. Porque sabemos que el Creador es infinito y nos lo quiere dar todo. Y si el Creador nos lo quiere dar todo y yo no lo recibo, es porque hay tapones, hay bloqueos. Y trabajar estas heridas, que se pueden trabajar, hay muchas herramientas. Quitar estas heridas es el camino hacia la liberación emocional y espiritual. Estas heridas nos impiden ser libres. O sea, estas heridas bloquean nuestro libre albedrío. ¿Por qué? Porque nos quitan capacidad de decisión. O sea, nuestras decisiones están siempre condicionadas a eso que hay grabado ahí en el subconsciente, a esos límites, a esas creencias limitantes, a esa autoestima dañada, a esa autopercepción de nosotros mismos distorsionada. O sea, a esa autovaloración nuestra negativa. Y todo eso es falso. Solo existe una emoción, el amor. El miedo es ausencia de amor. Totalmente. Es fundamental trabajar los miedos que nos bloquean. Es fundamental. Vamos a seguir con la herida del rechazo. ¿Cómo son las relaciones personales de aquellas personas que han experimentado la herida del rechazo? ¿Cómo sanar una herida a un niño que siente abandono de sus padres porque siempre trabajan? Pues fíjate, voy a grabar una historia precisamente de una niña que es una historia real, basada en una niña que siente esa herida del abandono. Y esa niña empieza a hacer tomar conciencia a los padres, y los padres se dan cuenta de que le han dado todo el valor a su trabajo
y no le han dado el valor que merece la familia. Y empiezan a reestructurar sus horarios y empiezan a tener tiempo con esa niña. ¿Cómo se sana esa herida a un niño de 3 años? Pues tomando más tiempo, dándole espacio. ¿Por qué? ¿Cómo se genera esa herida en el niño? Cuando el niño siente que no tiene espacio, que no es importante para sus padres. O sea, ¿qué tienen que hacer esos padres? Hacer sentir importante a ese niño. ¿Cómo le hacen sentir importante? Dándole atención, dándole su tiempo. Fijaros cómo afecta la herida del rechazo a nuestras relaciones personales. Esto no sé por qué ha salido aquí. Esta herida genera dificultades para formar vínculos profundos debido al miedo al rechazo. Fijaros cómo afecta también a la sexualidad y al afecto. Complicaciones en expresar y experimentar el deseo y el afecto de manera saludable. ¿Esto en qué se traduce? En una relación de pareja puede haber falta de comunicación en la sexualidad por miedo a ser rechazado. O sea, volvemos otra vez, se genera la máscara que impide que nos mostremos de forma auténtica. Fijaros la importancia de tomar conciencia de todo esto, porque es que nos afecta a todos. ¿Cómo es la percepción y la autoimagen? ¿Por qué me está saliendo esto aquí? Estoy pintando aquí. ¿Cómo es la percepción y la autoimagen de una persona que se siente dañada por la herida del rechazo? O sea, esta persona tiene una visión distorsionada de uno mismo y a menudo es una persona muy crítica consigo misma. Es una persona que constantemente está hablando de ella misma. Y una persona que está hablando de ella misma tiene la autoestima destrozada. También esta persona, y muchas veces hay acciones que son neutras o positivas y estas personas la perciben como de rechazo. Vemos cómo influye esta herida en la autoconfianza y la autoestima. Tiene un impacto muy negativo en la percepción de nuestra propia valía y en la confianza para enfrentar desafíos. O sea, cada vez que hay un desafío, estas personas se suelen bloquear. ¿Por qué? Porque tienen miedo a ser rechazadas. Y un error para ellos simboliza que va a ser rechazado. O sea, un miedo a ser rechazado porque esa autoestima es baja. O sea, hay falta de confianza. En cuanto a la identidad y la autopercepción, construcción de una identidad frágil. Una persona que se siente dañada emocionalmente por la herida del rechazo es una persona que suele ser frágil y duda constantemente de su valor y de su lugar en el mundo. ¿Por qué? Porque siente que de niño no tuvo espacio para existir. Siente que no es importante. Sanación y crecimiento. ¿Qué tenemos que hacer? Reconocer la herida. No podemos sanar algo que nosotros no aceptamos. O sea, o lo aceptamos o la herida va a seguir ahí. Tenemos que desarrollar también una relación más compasiva y más amorosa con nosotros mismos. Y transformar estas relaciones. Revisar y curar las relaciones. Sobre todo, hemos dicho que la herida del rechazo es con el progenitor del mismo sexo. Y por tanto, es importante sanar esa relación, si en el caso del padre o la madre está vivo, sanarla
Incluso si ya falleció, pues también tenemos que sanar arquetípicamente esa relación. ¿Cuáles son las expresiones clave que marcaron al niño o la niña cuando era niño y le dejaron grabada esta herida? Estas son solamente algunas, hay muchas más. Le dices al niño o a la niña, no eres lo que esperábamos. Si en el caso de ser una niña y los padres preferían, o el padre prefería un niño, o al contrario, debería ser más como tu hermano o como tu hermana. Esto sería diferente si fueras diferente. Esto sería diferente si tú fueras diferente. O sea, le estamos de alguna forma destrozando la autoestima al niño. Cuando le estamos diciendo que debería ser diferente. O sea, le estamos diciendo que no es como debería ser. No le estamos dejando espacio para que el niño sea auténtico. O cuando le decimos, ¿por qué no puedes hacer nada bien? O no te necesitamos aquí. Como hemos dicho, sanar la herida del rechazo supone reconocimiento de la herida. Tenemos que aceptarnos a nosotros mismos a través de tener amor propio hacia nosotros mismos. No podemos sanar nada que no aceptemos. O sea, lo primero es reconocer que hay una herida. Lo segundo es aceptarla. Y lo siguiente es tener ese amor propio por nosotros mismos, porque esa herida está basada en el miedo, en una percepción distorsionada. Y todo se puede sanar, todo se puede sanar. Y la clave, en este caso de la herida del rechazo, es transformar la relación con el progenitor del mismo sexo. Y aquí vemos, para terminar, las emociones que hay o que marcan la herida del rechazo. La herida del rechazo lo que hace es potenciar estas emociones. Vergüenza, la vergüenza, sentirnos culpables. O sea, si yo me siento rechazado, es porque he sentido que hay algo malo dentro de mí que no es aceptado por mis padres. O sea, siento vergüenza, me siento culpable, siento apatía, o sea, me lleva a un estado de conciencia de desesperación y, claro, el miedo. Siento miedo. Miedo en cualquier relación, en cualquier situación a ser rechazado. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Nos quedan 4 heridas más. No sé si tenéis preguntas. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Hay alguien que sienta que tiene esta herida emocional? Buenas tardes a todos. Sí, Buenas tardes. sí, yo siento claramente, lo puedo ver ahora que sí tengo esa herida. No sabía que esas eran las máscaras, pero ahora Qué bendición que te des cuenta. Eso es un regalo. Que te des cuenta es un regalo. El darte cuenta ya es el 50% de la sanación. Porque ahora ya tu subconsciente va a empezar a trabajar para proveerte la sanación. qué bien, gracias. Sí, es una buena noticia Claro que el sí. darme cuenta, sí, el darme cuenta de ello, porque antes no lo entendía, el por qué me ocurrían muchas cosas y no entendía también por qué mis reacciones eran así. Claro, Claro, era una máscara que no, claro, no sabía, de claro. verdad. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Veo que aquí hay más personas con esta herida. Claro, todos de alguna manera nos hemos sentido heridos. Claro que sí.
No sabía que esas son las máscaras y hoy caigo en verme. Pues me alegro un montón de que toméis conciencia porque tomar conciencia es fundamental para la sanación. Porque normalmente lo que nos produce el ego es la resistencia. El ego lo que no quiere es que mires dónde está la solución. Y la solución está en el subconsciente. La solución está en la superficie de donde se creó el problema. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Yo también, o sea, le agradezco inmensamente, de verdad, estos talleres que nos está transmitiendo. Muchísimas gracias. Sí. Nos hace hacer un despertar de conciencia. Y sí, también con todo lo que nos informó, claro, yo también siento eso. Muchas gracias. Gracias a ti y que sepas que no estás sola. Eh, mm, de alguna forma, tu alma está buscando esa información que la mente egoica rechaza aceptar. Y la sanación real es cuando hay una comunicación entre la mente y el alma. Y constantemente el ego lo que está intentando es bloquear la comunicación de la mente con el alma. O sea, nosotros Y lo que uno de tenemos... Sí, perdón. disculpe, y uno de adulto con una persona de 52 años, ¿cómo puede trabajar ese ego? Un ejemplo, por favor. Una persona que ha sentido el rechazo con 52 años, ¿no? Sí, señor. Pues lo primero que tiene que tener es deseo de sanar. Una persona Ujú. que no tenga deseo de sanar, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Sí, claro. O sea, tiene que tener deseo de sanar. Luego tiene que tener ese deseo de aceptarse a sí mismo, porque estas heridas Ajá. lo que hacen es rechazar tu propia autenticidad, porque no te han permitido o tú has percibido que no te han permitido ser auténtico. Ujú. Y por eso se crea la máscara. La máscara es como una especie de protección contra ese sufrimiento. Claro. O sea, si esa persona quiere sanar, va a sanar. Todas estas heridas Ah, se pueden sanar. Lo que nosotros queremos, lo que de alguna forma pretendo es, lo que aquí se pretende es que sepamos gestionar esas emociones, porque esas emociones negativas son las que nos van a llevar por ese camino de dolor y de sufrimiento, y que sepamos que la causa de todos nuestros males es mental y se traducen en emociones negativas. listo, muchísimas gracias. Gracias a ti. ¿Qué pasa con un niño que dejaron abandonado en la puerta de la casa de personas desconocidas? Esa familia lo adopta, pero tratan terriblemente mal toda su niñez. Hoy tiene 35 años, no sabe absolutamente nada de sus verdaderos padres, solo sabe que tuvo dos hermanas y que la abandonaron de la misma forma. Se casó, pero perdió a su familia y por lo que he logrado conocer es una persona con mucho enojo. ¿Cómo puede sanar una persona con estos antecedentes? Lo que hemos dicho antes. Una persona, para que quiera sanar, tiene que tener ese deseo. Si no hay deseo en la persona de sanar, no va a sanar, porque no hay recipiente. O sea, nosotros no podemos ayudar a una persona que no quiere ayuda. O sea, es más, no debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos intentando ayudar a una persona que no nos ha pedido ayuda, estamos de alguna forma diciéndole al universo que ese karma nos lo echamos nosotros a cuesta. O sea, nosotros nos podemos cargar con karma de otras personas por el hecho de intentar ayudar a personas que no nos han pedido ayuda. Fijaros la importancia de respetar el libre albedrío de esa persona. A lo mejor esa persona en su ticún, en su contrato de alma, tiene experimentar eso. Bueno, pues voy a compartir el secreto de los salmos. Aquí me preguntas. Claro,
ese deseo, Patricio, de sanar es lo más importante. Ese deseo te va a llevar a la respuesta que necesitas. Somos 7 hijos en la familia, soy la segunda, los primeros 3 hijos fuimos los más rechazados, principalmente por nuestros padres. Íbamos a alguna reunión de la casa donde convivió encerrado en el coche, encerrado en casa, o si entrábamos sentados como robot en un sitio. Eso me ha traído muchos problemas de relaciones en la actualidad, pues cargo con las 5 heridas, porque también fui mamá de mis hermanos a muy corta edad. Claro, te cargaron con una responsabilidad que no era tuya, o sea, no te dejaron existir y claro, lo que tienes es mucha rabia porque sientes que te robaron esa infancia. Volvemos a lo mismo. Aceptación, reconocimiento de la herida y tienes que tener mucha introspección contigo misma y efectivamente, como dice Tatiana, un corazón dispuesto. Y lo que vamos a ver en el secreto del Salmo que os quiero compartir, lo vamos a ver. Vamos a dejar de compartir esto. Hoy quería compartir con vosotros los secretos. Vale, es verdad, es verdad. Gracias por recordármelo. Se me había ido.